Madres Podcast vuelve y seguimos preguntándonos lo que nadie se atreve a decir en voz alta sobre la maternidad. Entre risas, lágrimas y verdades incómodas, seguimos construyendo este espacio para hablar de la maternidad como realmente es. Escucha, comparte y sé parte de nuestra conversación. Todos los domingos, 7 p.m. por Spotify y YouTube. Madres Podcast llega gracias a Moonai Babies para facilitarles la vida a los padres en los primeros años de vida de sus hijos. Juguetes, alimentación complementaria, muselinas, lentes de sol, accesorios y mucho más. Para descubrir más, entren a www.moonaibabies.com.p. Gracias, Moonai. Hola chicas, bienvenidas a la 5ª temporada de Madres. Y para esta temporada empezamos con un episodio de un tema que es súper importante. Yo creo que es bastante controversial, ¿no? Hay papás que tienen una opinión, otro grupo de papás que tienen otra opinión, pero finalmente he invitado hoy día a Patricia. Patricia es la autora de este libro que se llama Reconectados, el efecto de las pantallas en los primeros años. Y vamos a hablar sobre las pantallas. Y más que satanizar las pantallas, tu libro me gusta mucho porque, aparte que es fácil de leer, fácil de digerir, como te comenté, te va hablando de cada etapa, ¿no? O sea, cuando los niños son pequeños, empiezan a caminar, a gatear, a hablar, van adquiriendo habilidades. Lo importante que es eso y no meterles una pantalla en los primeros años de vida. Y ahí te habla de cuál es el efecto negativo de las pantallas y cuáles son los supuestos beneficios que en realidad son mitos. Entonces, para cualquier mamá o papá que quizá ya introdujo las pantallas a sus hijos y es casi que imposible quitárselas, o cualquier papá y mamá que recién, van a ser papás o sus hijos son muy pequeños y están en esta duda de ¿las pantallas realmente tienen algún beneficio? ¿Es bueno ponerle pantallas? O mejor no. Estás tú aquí para contarnos cómo fue que escribiste este libro. Y bueno, tú eres psicóloga y aparte eres mamá. Entonces tienes como esta base psicológica, pero también esta experiencia de mamá y esta decisión de yo no le voy a poner pantallas a mis hijos. Exacto. Muchas gracias por invitarme. Yo un poco que me obsesioné con este tema ya desde hace varios años. Yo empecé leyendo varios libros al respecto. Hay libros muy buenos, usualmente enfocados en niños más grandes, porque no se le ponía pantallas a niños tan pequeños. Eso es una moda un poco más reciente, creo, a raíz de la pandemia y que surge además por una necesidad de los padres, ¿no? Es algo que yo entiendo perfectamente. Y investigué muchísimo y cuando quedé embarazada, mi esposo y yo dijimos, bueno, no pantallas en la casa, pero el mundo iba un poco en contra, ¿no? Todo el mundo te decía, no vas a poder, o los niños tienen que convivir con la tecnología, mientras antes se lo pongas mejor. Entonces ahí ya dije, bueno, un poco más como profesionalmente voy a investigar esto realmente a fondo para saber qué tan peligrosas son, qué tanto vale la pena además comprarte este pleito, porque uno en la maternidad va comprándose un montón de pleitos, ¿no? Azúcar no, que el juego libre, que el juguete solo de madera, que no tenga luces, que sí tenga luces. Entonces uno trata de elegir qué batallas librar y quería saber qué tanto valía la pena. Y después de esta investigación que además ha sido como combinada con mi vivencia real de la maternidad, porque a veces la teoría es muy fácil y la práctica muy difícil, al final tomé la decisión de que sí, es una batalla que hay que librar y no solo decidí librarla en mi casa, sino decidí compartir mi experiencia a través de este libro para mamás que no tienen el tiempo que tuve yo de leer todo al respecto o que de repente no tienen la misma carrera que yo para estudiar un paper profesional y entender la estadística porque están en sus trabajos, en sus vidas. Y traté de entonces como condensar mi experiencia, condensar la teoría de una forma lo más fácil y digerible posible para que sea una lectura además entretenida e informativa. Claro, yo también como he estudiado educación y he estudiado neurociencias y también es investigar el desarrollo del niño en base como a todo ese desarrollo neuronal. Entonces ahí vas aprendiendo como que el sueño es súper importante, que una buena alimentación es importante, que el juego libre, como tú dices, es bastante importante, pero también te hablan ahí de que las pantallas en verdad son un mal para los niños, ¿no?
Y si bien es difícil porque están a la mano y porque nosotros como adultos también vemos pantallas y muchas veces nos quedamos pegados al celular y nuestros hijos están viendo que nosotros estamos pegados al celular, yo trato de explicarle a mis hijas, es que estoy trabajando, difícil que lo entiendan tan chiquitas a los 2 y 4 años, y tenemos la tele en la casa y ahora la tecnología está en todos lados, pero sí es una lucha, ¿no? Ujú. Yo creo que te puedes dar cuenta de un niño que ve full pantallas y que no sabe entretenerse de otra manera, le cuesta mucho entretenerse más allá de ver un programa en la televisión o de estar con una tablet o con un celular, a un niño que realmente podría ver cada cierto tiempo pantallas, ¿no? Pero que tiene recursos, creatividad, imaginación para poder entretenerse con lo que sea, ¿no? Ujú. Sí, esto quienes más lo sufren son las profesoras de inicial que te dicen que antes tenían actividades para los niños de 40 minutos, incluso de 1 hora, y que cada vez han tenido que ir acortando más los tiempos porque los niños no son capaces de atender una sola actividad durante mucho tiempo, no disfrutan de cosas que antes disfrutaban, ¿no? De, no sé, manipular bolitas de papel, jugar con las cosas con las que juegan los niños, ¿no? Cositas de madera. Entonces las profesoras lo sufren mucho, pero los papás también sufrimos las consecuencias de que los niños no desarrollen la atención. En el corto plazo puede ser fácil poner una pantalla, porque estás en la sala de espera del doctor, vas a estar ahí media hora, es mucho más fácil ponerle una pantalla al niño y que en ese momento el niño como que se apague y no moleste y no se desespere. Pero en el largo plazo, si ese niño no aprende a manejar su frustración, a aburrirse, a entretenerse con otros medios, el trabajo para los papás va a ser mucho más duro, porque si no se lo enseñas ahorita, ¿en qué momento se lo vas a enseñar? Ujú. Creo que una vez que, como todo en la vida, ¿no? Una vez que lo conocen y que es parte de su día a día, volver atrás es muy difícil. Es como el azúcar. O sea, si le das azúcar todos los días y de repente no le has dado, no sé, fruta y te vas por el camino más fácil de, ok, ya te doy esto que es lo que a ti te gusta comer y ya no comas lo que no te gusta, más adelante que adquiera sabores, texturas, alimentos que no ha probado antes, que tú no has insistido de cierta forma porque pruebe, va a ser muy complicado. Y lo mismo con las pantallas, ¿no? Sí, porque además María Montessori nos habla de las ventanas de aprendizaje. O sea, los niños pueden aprender a hablar, a caminar en cualquier momento, pero hay ventanas en donde su cerebro está particularmente capacitado para esa actividad o para esa competencia. Entonces, por ejemplo, lo que tú hablas de comer. Los niños entre los 6 meses y 1 año se meten todo a la boca. Si tú le das chocolate o le das brócoli, las dos cosas se la van a meter a la boca. De hecho, si le das tierra o le das un papel o le das tu teléfono, se lo va a meter a la boca. Entonces, es una ventana en donde tú tienes que aprovechar para darle de comer todas las cosas que después, cuando tenga 1 año, 1 año y medio, el niño no las va a querer comer. Entonces, si tú no le das brócoli a los 6 meses, a los 3 años, ese niño ya se te pasó esa ventana. Lo mismo pasa con el lenguaje. Si tú o yo hoy día queremos aprender a hablar ruso, vamos a aprender a hablarlo, pero nunca vamos a tener el acento perfecto y toda la vida cuando estemos en Rusia nos van a preguntar de dónde somos. Porque la ventana de aprender las sílabas, los sonidos de un idioma es más o menos hasta los 2 años. Se puede ampliar un poco más, ¿no? Los niños de 5 o 6 que se mudan a otro país sí pueden desarrollar el lenguaje sin un acento, pero es una ventana muy cortita de tiempo que tenemos que aprovechar porque además a los niños les gusta mucho aprender. No, y como dicen, su cerebro es como una esponjita, ¿no? Exacto. Tienen toda esta como poda neuronal que, o sea, al final baja, no me acuerdo en qué momento, pero creo que después de los 5 años va bajando, pero esas conexiones neuronales de los niños en los primeros años son súper importantes. Y algo que hablas en tu libro, que es como el desarrollo en los primeros años, es de todo lo que aprenden, o sea, caminar, gatear, jugar, comer, etcétera, etcétera. Cuando tú le pones una pantalla, como tú misma has dicho, estás apagando ese niño, ¿no? Y ahora las personas mayores, por ejemplo, de otra generación, como la de nuestros papás, dicen, mira, qué bien se concentra mirando la pantalla. Es que es nativo digital, entonces ha nacido con eso. Es como parte de su vida. Y mucha gente también confunde ahí que porque eres nativo digital,
el niño tiene que tener una tablet, un aparato electrónico en la mano que sea más o menos que su extensión, y no es así. Exacto. Y ahí vienen muchos mitos. Muchos mitos. El primer mito es el del multitasking, ¿no? Que si tú les introduces las pantallas pronto, esos niños van a tener la habilidad de hacer muchas cosas a la vez. Pero el multitasking en general es un mito porque ni siquiera nosotros somos multitasking. No somos ni siquiera capaces de ver el celular y un programa a la vez. O sea, muchas veces yo digo voy a poner una serie y me distraigo con el celular y es como, uy, y tengo que retroceder porque no puedo hacer las dos cosas. Las dos cosas que se pueden hacer en paralelo es cuando al menos una de ellas es automática. Por ejemplo, caminar. Caminar es automática, no requiere un cerebro consciente. Tú puedes caminar y mandar un mensaje o puedes caminar y conversar con una persona, pero las actividades que realmente demandan nuestra concentración, como escribir, como conversar, como entender una historia, no se pueden hacer dos a la vez. Nuestro cerebro no es capaz de hacer dos a la vez. Usualmente lo que hace es que va alternando. Y alternar no es bueno porque es como si apagaras el carro y lo volvieras a prender. Algo que me ayuda muchísimo a no ponerles pantallas a mis hijas es tener una actividad alternativa igual de divertida y mucho mejor para su desarrollo. Sentarnos a hacer manualidades es un momento de pausa para todos en el día y para conversar, reírnos y estar realmente presentes. Por eso me encanta Creativity for Kids de Faber-Castell, una nueva línea creativa para niños desde los 3 años, creada por expertos pedagogos y pensada para que se expresen libremente, jueguen a su manera y desarrollen su creatividad de forma segura. Tienen juguetes sensoriales como el Sensory Bean y otros con gemas como los Big James que ayudan al desarrollo motor de los más pequeños mientras se divierten y exploran con sus manos. Hoy, más que nunca, creo que es importante elegir juguetes con propósito, que no solo entretengan, sino que acompañen el desarrollo, la creatividad y el bienestar emocional de nuestros hijos. Porque cuando bajamos el ritmo y creamos con ellos fuera de las pantallas, les enseñamos a reconectar. Pueden encontrar toda la línea Creativity for Kids de Faber-Castell en supermercados Tailoy y a nivel nacional. Así que ya saben, esta Navidad busquen regalos con propósito gracias a Faber-Castell. Claro, estás haciendo las dos cosas, pero a medias. Exacto. Sobre todo si es algo que te demanda mucha atención. O sea, cuando tú estás muy concentrada en algo y alguien viene y te interrumpe, es como, ay, ya, a ver, te hago caso, pero ahora tengo que volver a llegar a ese nivel de concentración que es muy difícil. Entonces, ese niño que está con la tablet y a la vez con el televisor prendido y a la vez sus papás le están diciendo algo, no es que está haciendo 3 cosas a la vez. En realidad no está haciendo ninguna. O sea, no está entrenando su atención. Los bebés nacen con 0 atención, ¿no? O sea, los niños están echados en su camita y al menor ruido, al menor estímulo, el niño voltea. Y con el tiempo empezamos a entrenar. O sea, yo soy capaz de leer un libro en un tren, a pesar de que hay un montón de bulla a mi alrededor, porque he entrenado muchísimo esa capacidad de concentrarme en algo a pesar de otros estímulos. Y eso es algo que van desarrollando los niños en su evolución. Pero si tú no le enseñas a concentrarse, o sea, si tú no le das el espacio, por ejemplo, de jugar, de hacer una torre de madera, de manipular, no desarrolla esa capacidad. Entonces, al final lo que le estamos quitando no es solo lo que digo al inicio de que pueda esperar en el doctor y sin hacerte un berrinche cuando tenga 5 años. Es que pueda disfrutar de las cosas, que pueda disfrutar un libro, que pueda disfrutar una obra de teatro o un juego de mesa. Eso es lo que le estamos quitando. Un paseo. Exacto, un paseo en carro. O sea, qué bonito que, claro, lo que decíamos, ¿no? A los 2 y 4 años probablemente vas a ir en el carro y el niño te va a volver loco. Sí, ayer yo me quería tirar de la ventana del carro, regresando de Paracas 3 horas y media, que yo le digo, Miguel, para nosotros 3 horas y media son para nuestras hijas como el doble de horas porque, exacto, claro, se durmieron un rato, después jugamos ritmo, se pararon 500 veces, le llamamos la atención 500 veces, al final yo terminé pasándome atrás, cantamos canciones, ellas iban eligiendo. Exacto. Y mira, yo tengo en la camioneta que compramos, nos vino con una pantalla, ya es como que un DVD que tú apretas un botón y baja la pantalla, ¿ya? Y cuando compramos esta camioneta, o sea, compramos unos papás que tenían hijos que usaban bastante esta pantalla, sí la ponían, era como para ellos, te estoy viendo la camioneta y aparte te viene con esta pantalla. Y yo dije, nunca voy a usar esa pantalla. Porque me parece que en el carro es una oportunidad, por ejemplo, al igual que en un restaurante, de sentarte y
poder conversar, ¿no? O sea, jugar ritmo o jugamos como ¿quién ve un carro rojo? ¿Quién ve un cartel azul? Conversar cualquier cosa, cantar, lo que sea. O sea, que se aburran también. Que se aburran también, que se duerman quizás, no sé, que estén mirando por la ventana y aprecien el paisaje, sea cual sea el paisaje. Y yo dije, pucha, no quiero. Y en un momento Miguel, que ya estaba pasado de vueltas, creo que llevamos 3 horas, baja y yo le dije, no, o sea, no quiero que sepan mis hijas qué hay ahí arriba, ¿me entiendes? Claro. Porque una vez que le das la pantalla, dar vuelta atrás y quitarle esa pantalla es como hacerle un hábito. Uh-huh. Y lo veo mucho en los restaurantes, ¿no? Y en la parte de tu libro que comentamos en la Feria del Libro, donde dice que los restaurantes ahora son como más pet friendly que kid friendly, uh-huh. Es verdad. Y no solo los restaurantes, los lugares en general, ¿no? Uh-huh. Como la gente está menos tolerante, sí, a que los niños estén corriendo, moviéndose, siendo niños. Uh-huh. Entonces lo más fácil, por ejemplo, entras a un restaurante y ves que de 9 mesas, 7, los hijos están o con una tablet o con el celular de los papás puestos, mirando una película, una serie, uh-huh, o jugando un jueguito para que los papás puedan comer en paz. Y al final, eso es lo que tú dices. Esas batallas, o sea, sí, en el momento vas a comer tranquilo. Uh-huh. Y las 10 veces más que salgas al restaurante, si le vuelves a poner la pantalla, vas a comer tranquilo 10 veces más. Pero después quítale el celular. Es imposible. O sea, después es mucho... Cada momento que pasa es más difícil. Pero además, una reflexión que también hago en el libro es: ¿qué quieres tú en 3 o 5 o 10 años? Ahorita tus hijas tienen 4, o sea, a los 4 años una niña no tiene una conversación interesante. No es que vas a decir, wow, vamos a conversar de filosofía o de política. Claramente es difícil, es duro tener que entretener a una niña de 4 años, sobre todo en el carro, en donde el único entretenimiento son tus palabras. Pero si tú, cuando esa niña tenga 7, 8... que ya tienen conversaciones interesantes, no sé, que te cuente con quién se ha peleado en el colegio, qué le han dicho, qué profesora le gusta, qué cosa aprendió. Si tú, cuando esa niña tiene 8, quieres tener esa conversación con ella porque ya la disfrutas tú también, no puedes esperar, no puedes ponerle la tablet hasta los 8 y a los 8 quitársela y decirle, ya, ahora que ya tienes tema, convérsame, porque así no funciona. O sea, esa niña ya no aprendió a conversar contigo, no aprendió a esperar, no aprendió a mirar por la ventana, a aburrirse. Entonces, por más duro que parezca, porque además es una cosa que yo repito a lo largo de mi libro, yo no quiero culpar a nadie, ni señalar a nadie, ni decir que el que le pone las tablets es malo. Lo que yo quiero es darles herramientas para que entiendan que es una inversión a futuro que los va a beneficiar a ustedes como padres. Entonces, claro, que no piensen tampoco que es bueno. Exacto. Que están aprendiendo algo, ¿no? Exacto. Y lo dices también en el libro. Uh-huh. O sea, porque le pongas X programa y digas, ay, mi hija con este programa aprendió los colores o aprendió sus primeras palabras en inglés. Uh-huh. Finalmente, lo que tú ves alrededor, sea en un paseo en coche y que pasen los perros y tú veas los perros y le vayas contando, mira, ese perro es más grande que ese perro es más pequeño, o de qué color es ese perro, o mira el carro, el árbol, el pajarito, va a aprender mucho más que mirando un programa de televisión. Exacto, y ahora hay programas que son muy buenos, pero en general los programas hoy están diseñados para atrapar a los niños y que no puedan dejar de verlos. O sea, son programas, a diferencia de los que veíamos nosotras, con muchos estímulos, muchos cambios de escena, iluminación, ruido, movimiento, que hace que el niño se revire, y en el momento en que tú le apagas la tablet, el televisor, ese niño tiene que enfrentarse a un mundo que no es así. El mundo no está lleno de colores brillantes, sonidos, movimientos, luces. Entonces ese niño, imagínate, estuvo, por más poco tiempo que sea, estuvo media hora mirando Cocomelon, que es además el símbolo de los dibujos que no deberías ponerle a tu hijo. Media hora viendo Cocomelon, tú se lo apagas, ese niño voltea y te mira a ti, que eres su mamá, y tú eres un aburrimiento para él. Tal cual, todo es un aburrimiento. Todo es un aburrimiento. Cocomelon es psicodélico. Pero por otro lado hay programas que los venden como muy educativos, como por ejemplo Bluey. Yo nunca he visto Bluey, esto no es una crítica personal para Bluey, pero siempre escucho ejemplos de gente que me dice, pero Bluey tiene mensajes muy positivos, como por ejemplo la empatía. De acuerdo, si vas a tener que ponerle mejor Bluey que Cocomelon, sí, pero si lo que quieres es enseñarle empatía a tu hijo, créeme que es mucho más valioso estar en el carro
sin el DVD, hablándole de, oye, mira, hoy día estaba en el restaurante y a una señora se le cayó no sé qué, y entonces me ofrecí ayuda, o sea, eso le O llevarla enseña... al parque, llevarla a la playa. Exacto. Intentar compartir los juguetes. Que te vea o sea, ayudar a una señora en el exacto. supermercado a cargar las bolsas le va a enseñar Tal cual. mucho más de empatía que 200 capítulos O que te ayude a ti en el supermercado, ¿no? Que Exacto. con cualquier cosa. Yo te juro que pongo a mis hijas hasta ayudarme, no sé, pues cuando me acuerdo que recogían los pedidos de Munay de mi casa, bajaban conmigo y entregaban los pedidos porque yo no podía cargar todas las bolsas. Pero sí, o sea, 100%, yo te apoyo, solo que creo que ahora el error está, si bien creo que somos una generación más consciente en general de vamos a darles de comer a nuestros hijos más saludable, las pantallas hacen daño, o sea, no se pueden quedar viendo televisión toda la tarde, vamos a hacer más planes, nos involucramos más papá y mamá el fin de semana para crear distintas actividades. Igual escucho mucha gente que dice, pero no pasa nada, no exageren. Pero sí pasa algo, ¿no? O sea, pasan varias cosas. Yo, por ejemplo, a mí no me cuesta que mis hijos vayan a un restaurante y se sienten en la mesa conmigo. Obviamente, en algún momento ya se aburren, se cansan, pero comen tranquilas, sentadas, lo que hay de comida y sin mirar una sola pantalla. Y de ahí les puede entrar una hoja para pintar o yo puedo llevar... Yo siempre salgo con una mochila llena de... entre juguetes, sus muñequitas, que son ahora lo que más les distrae, de repente por ahí un rompecabezas y libros de pintar con una cartuchera. Y se quedan así, me dicen, ¿cómo haces? Y es que en verdad, sí, ha sido difícil, porque sobre todo cuando eran 2 under 2 y tenía a la más chiquita de 1 año y medio y a la otra bebita, era como una locura y con Miguel nos teníamos que dividir cuando no teníamos otras manos y era como tú encárgate de ella y yo me encargo de ella. Pero el último recurso siempre ha sido la pantalla. Lo cual no significa que también lo he hecho algún sábado que estaba agotada y les he puesto 2 horas de televisión porque quería dormir 2 horas más. Nadie va a culpar a esas mamás que dicen, estoy agotada, lo necesito. Sí. Y tú también lo dices en el libro, ¿no? Sí. Si le vas a gritar a tu hijo, si ya perdiste 2 papeles, mejor es poner las pantallas. Si te estás volviendo loca porque no dormiste toda la noche y necesitas, o sea, claro, yo entiendo que es un recurso. Lo que yo digo es que tiene que ser el último, no puede ser el primero, no puede ser el que uso para enseñarle a contar. No, las pantallas no enseñan, las pantallas apagan al niño. Y si realmente tú necesitas esos 30 minutos o esa hora porque te estás desbordando, úsala. El problema es cuando creemos que nos está ayudando, que les está enseñando o que no les hace daño, ¿no? Porque sí les hace daño. O cuando es el primer recurso. Exacto. Porque hay tus propios hijos que son vivísimos y siempre están atentos. Ya, mamá, ponme tele. Sí. ¿No? Entonces, claro, es lo más difícil porque aparte no ensucia, no desordena. O sea, más difícil es sacar la caja de Legos y que te hayan 200 piezas de Legos tiradas por el piso y de ahí tener que tú sentarte con el cansancio que tienes a ordenar. Sí. El restaurante es un buen ejemplo, además. Yo sí la sufro un montón cuando salgo a comer. Porque están bien chiquitos todavía. Están bien chiquitos, los míos tienen 1 y 3 años. Y a mí me gusta sentarme. O sea, yo siempre le digo a mi esposo, ¿no? Pidamos delivery. O sea, si vamos a salir a perseguir niños por todo el restaurante, yo prefiero sentarme a comer caliente. Pero cuando salimos, porque tampoco es cuestión de quedarte encerrado todo el día en tu casa, por ejemplo, una cosa que hacemos es, los niños no se sientan a la mesa hasta que ya está la comida. Claro. Con lo cual, no sé, corren por afuera o si estamos en un centro comercial, pasean y uno se sienta, pide y cuando ya está la comida se sientan a comer. Y todos comparten. Y eso todos comemos hago yo a la también, vez. porque mis hijos comen lo rapidísimo además ya. Entonces, siempre me acuerdo, o sea, siempre voy a un sitio y me dicen, no hay niños, y yo digo, no, vamos a compartir todo. Ayer, por ejemplo, fuimos a comer carne y fue como que una parrilla con papas, ensalada y entre los 4. Y fue como, cuando traiga todo, trae todo, porque yo tengo que cortar la comida, servirles, claro. Sí. Y ahí es cuando se aburren. Y lo más fácil es decirle, ya, toma. Pero es literalmente, o sea, que los papás lo piensen como, estás apagando el cerebro de tu hijo. Sí. También te habías contado en la feria del libro que había un estudio, o sea, que cómo testeaban si un programa era bueno o no para un niño. Yo me quedé traumada. Eso es durísimo. Hay 2 datos que a mí me parecen súper fuertes y contundentes. Uno es que para desarrollar estos programas, no digo que Cocomelon porque no dice exactamente cuál, pero tipo Cocomelon, sientan a los niños llenos de chupones en la cabeza, los ponen frente a una pantalla y luego de pronto les ponen estímulos que no son pantalla alrededor
para ver si se distraen. Y en el momento en que el niño se distrae, dicen, no, esa escena cámbiamela, porque el objetivo es que el niño no se distraiga con nada. O sea, están intencionalmente hechos, no para entretener, no para enseñar, no para distraer. Están hechos para que el niño no pueda desengancharse de ese programa. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Y el otro dato que me acabo de acordar es que los hijos de los grandes gurús de Silicon Valley, los que desarrollan, no sé, Steve Jobs, o sea, los top, ponen a sus hijos en colegios que no tienen pantalla. Entonces, cuando los colegios ahora nos venden esto de, mira, increíble, a los 3 años le vamos a dar una tablet y le vamos a dar 1 hora de clase al día de cómo... ¿Por qué los que saben más que nosotros no exponen a sus hijos a la tecnología? Y hay una frase además que es bien potente que es libros para los ricos y pantallas para los pobres. Porque a las grandes élites les conviene que la gente esté como adormecida. Entonces, por ejemplo, para manipular en una campaña política, para manipular a la gente con mensajes fáciles, tipo, todo es culpa del migrante, ¿no? Estos mensajes como muy fáciles de lanzar y que la gente se los crea. Es más fácil que se los crea una persona que está todo el día mirando una pantalla que una persona que sale, que conversa, que escucha, que analiza, que lee, que se informa. Que lee, que se informa. Y además uno empieza a formar su criterio y su opinión en los primeros años. No digo que a los 2, pero a los 7, a los 8, tú vas escuchando lo que dicen tus papás. No lo que conversan contigo, pero lo que conversan entre ellos, lo que pasa en una reunión familiar. Pero si el niño está pegado en una tablet y no escucha todo lo que se está conversando, se está perdiendo de un montón de cosas. No, es bien fuerte, en verdad. Creo que pasa también mucho cuando tienes hermanos mayores y como ya tú tienes 2 años y prácticamente te dan para jugar PlayStation porque los hermanos lo hacen. Y yo digo, wow, sí, en verdad, o sea, ¿qué le estás dando a tus hijos, no? Fuera de que no interactúan con sus sentidos, o sea, utilizar las manos, correr, explorar con tu cuerpo, mirar qué hay a tu alrededor, te está quitando un montón de habilidad. Sí, un montón de habilidad motora, empatía, lenguaje. Bueno, por ahí empieza un poco el libro que es explicando, lamentablemente a los 2 años, tú ves un niño de 2 años y lo ves ahí y parece que el niño no sabe nada, ¿no? No habla, camina mal, hace una que otra gracia, pero realmente parece que no supiera nada. Pero en verdad en esos 2 años ese niño ha aprendido un montón de cosas. O sea, ha aprendido conceptos. Por ejemplo, lo que yo digo en el libro del perro. No es que verbalice la palabra perro, eso no tiene ningún valor. Un loro, tú le puedes enseñar a decir perro. Es que el niño haya visto tantos perros, haya olido al perro, haya interactuado con el perro, haya desarrollado una emoción asociada al perro, que puede ser positiva o puede ser negativa. Entienda, por ejemplo, que al supermercado el perro no entra, o bueno, en algunos ahora sí, pero en el parque sí. De la casa del vecino siempre sale el perro, pero en su casa no hay perro, y en la casa de su tía Paola no hay perro, pero en su tía Pilar, ¿me entiendes? O sea, a los 2 años el niño ha creado un concepto y ve un caballo y un perro y sabe cuál es el perro, a pesar de que ese perro en particular nunca lo haya visto antes. Claro, y que no diga perro o que no pueda dibujar a un perro. Exacto, pero sabe, lo entiende. Entonces, aprenden tantas cosas que me duele cuando alguien dice, pero mi sobrino aprendió perfecto a decir todos los colores mirando Miss Rachel. Ya, pero lo valioso no es que un niño verbalice azul, rojo, yellow. Eso no es lo valioso. Lo valioso es que el niño entienda, por ejemplo, que en verano las hojas son verdes y de pronto llega un momento en donde se ponen amarillas. ¿Por qué se ponen amarillas? ¿Por qué se caen? ¿Por qué antes hacía calor y ahora hace frío? O que si mezclas 2 colores sale otro color. Exacto. Que ahí es cuando está experimentando con pintura, con... Exactamente. Yo creo que también es un tema de que ahora los papás quizá tenemos menos tiempo. Puede ser que también tengamos menos ayuda en la casa. Vamos más rápido. Y los fines de semana podemos estar cansados. Sí. Y de repente no quieres que se ensucien, no quieres que hagan desorden, Exacto. no quieres... Y ahí es cuando viene el tema de la pantalla, ¿no? Pero si entendiéramos todos el efecto negativo que tienen las pantallas cuando las implementas desde tan chico, y de ahí otro tema que no sale en el libro, pero que obviamente pasa, es lidiar con esto en la preadolescencia y en la adolescencia. Un niño, un bebé que ha sido tan expuesto a pantallas, ¿cómo va a ser en el momento
que se vuelve más crítico, que ya tiene acceso a redes sociales, y las redes sociales te conectan a 1000 personas, información y situaciones que en verdad no debería estar expuesto un preadolescente o un adolescente. Sí, tal cual. De hecho, las recomendaciones sobre cómo quitar las pantallas a un niño que ha estado sobreexpuesto hasta, me parece que son los 5 años, es simplemente se las quitas y ya está. Le explicas y le dices, mira, esto te está haciendo daño y te las voy a quitar y se acabó. Luego ya viene como una negociación, ¿no? Si el niño tiene 7, 8, es como, mira, vamos a reducirlas, las vamos a ver solo los fines de semana o solo vas a ver 2 capítulos por día. Lo negocias un poco más. Pero la indicación, la recomendación es que en la adolescencia esto ya vaya acompañado de un psiquiatra. Porque esa persona, ese niño que ha estado sobreexpuesto, es como un adicto. O sea, tú a un adicto, a una droga en tu casa, tú no le puedes quitar la droga y decirle, listo, ahora vives sin tu droga, porque esa persona, o sea, lo que se está viendo en el mundo es que las personas que ya generaron una adicción a la tecnología y a los videojuegos, sobre todo, se ponen violentas. Sí. Entonces es un trabajo mucho más duro. O sea, es duro lidiar con un niño de 2 años sin pantallas. Es durísimo. O sea, yo lo vivo, yo lo sé. Pero lidiar con un adolescente sobreexpuesto y que no sabe vivir sin esta tecnología es mucho más duro y mucho más difícil. Y la importancia también de que cuando haces Inés me dice, mamá, estoy aburrida. No necesariamente me dice, estoy aburrida, ponme la tele, porque yo nunca les he puesto mucha tele a mis hijas. O sea, de hecho, Inés empezó a ver películas a los casi 4 años. Y yo sí soy bien estricta con eso. Es como que los domingos vemos una película. Intento ponerle las películas de Disney más antiguas. Yeah. Porque ahí también es importante mencionar cómo ha cambiado la televisión, ¿no? Cómo ha cambiado los programas de niños de cuando nosotros éramos niñas. Incluso cuando nuestros, no sé, papás eran niños y recién salía la televisión en blanco y negro, a cómo es ahora el programa y qué tan expuestos están, ¿no? Pero le digo, hijita, es importante aburrirse. Fíjate qué haces. Busca algo que hacer. Puedes hacer esto. Y ahí ella ve qué hacer, ¿no? Y ahí desarrollan full creatividad, imaginación, resuelven problemas. Como lo hicimos nosotros, ¿no? O sea, no tenemos ni siquiera que remontarnos mucho. Yo tenía televisión en mi casa, pero estaba en mi casa y se acabó. Y si me iba a un restaurante o en el carro o a cualquier otro sitio, no había. Y era, lo siento. Pero no era portátil. No, antes no era era portátil. Una televisión en tu casa. Exacto. Y por lo general tenías que turnarte entre tus papás, tus hermanos, todos los que querían ver televisión, distintos programas. Y cuando salías a la calle, era la calle. Exacto. Es más, en mi casa había un televisor y había un horario para niños. Ni siquiera había todavía, o sea, cuando yo empecé a ver televisión de chiquita, no había canal de niños. Había horario de niños y se acaba el horario de niños y se acabó la televisión. Ahora lo malo es que en verdad todo... Tú abres la aplicación de Disney Plus o abres Netflix y pones la parte de niños y ya simplemente como adulto te mareas de tanta opción que hay. Imagínate un niño que le estás presentando 50 opciones para ver, que no sabe qué elegir. Y la típica, no, mamá, ya me aburrí después de 5 minutos, mejor quiero ver esto. O mejor quiero ver Peppa, mejor quiero ver una película, ¿no? Entonces, todo está como muy a la mano, todo va muy rápido, hay 500.000 opciones para elegir. Sí, por eso también son importantes las recomendaciones de si le vas a poner pantalla, hay mejores momentos que otros. Hay mejores programas que otros. ¿Qué momentos tú dirías si tienes que poner alguna pantalla? Porque la verdad es que nadie no va a poner pantallas nunca. No, claro, en algún pero momento yo, por las vas a ejemplo, poner. en las mañanas y en las noches no pongo pantallas. Yo creo que ahí lo importante que tienes que hacer es qué cosa le estás quitando cuando le pones la pantalla. Por ejemplo, una de las habilidades más importantes que yo creo que desarrollan los niños es su habilidad de comer. Y comer en todo sentido. Es, por ejemplo, esta capacidad que seguramente ni tú ni yo tenemos de parar cuando ya no tenemos hambre, porque nos criamos en la generación de te lo comes todo, Tal cual. o un poquito más, pero te lo he hecho con tanto cariño, ¿cómo no te lo vas a comer? Entonces, yo creo que esta generación que viene es nuestra oportunidad de que los niños coman cuando tienen hambre, y si no tienen hambre, que paren. Entonces, mi hijo, por ejemplo, puede comerse el 90% de un plátano y de repente decirme, ya no quiero. Perfecto, o sea, ¿por qué te vas a comer el resto del plátano si ya no lo quieres ya? Entonces, esa habilidad es muy importante. Si tú les pones la pantalla mientras come, ese niño no está prestando atención a sus signos de saciedad, no está prestando atención a lo que come,
no está prestando atención a cuánto come, entonces le estás quitando algo. Si tú le pones la pantalla, como tú dices, ¿no? Oye, son las 12 del día, me he levantado, he cocinado, no sé qué, es domingo, me muero de sueño, necesito echarme en mi cama, aunque sea 30 minutitos, y esos 30 minutitos se lo pones, es diferente. Yo recomendaría no ponérselo antes de dormir, porque afecta muchísimo el sueño, además. Y el otro día alguien me decía, pero mi hija ve justo antes de dormir y duerme 8 horas. Pero el sueño no es solo la cantidad de horas que duermes, es también la calidad del sueño. Y mientras duermes, aprendes, creces. Entonces, el sueño es una de las cosas más importantes en la niñez. Entonces, mi recomendación es nunca antes de dormir. Luego, como te decía, ¿no? ¿Qué le estás quitando? Le estás quitando la oportunidad de que aprenda a esperar, de que aprenda a aburrirse. Entonces tú decides que algo le tienes que quitar. Porque... O en las mañanas también, recién te estás despertando, estás adormecido y de frente, ya, pantalla. Claro, exacto. Y ese cerebro que está adormecido, que recién está iniciando un nuevo día, de repente lo adormeces más, ¿no? Sí. Lo apagas más. Sí, y también creo que hay una parte súper importante en tu libro, que es cuando dices... Espérate, acá hay que buscarlo. Que en verdad está súper bueno, de verdad. En verdad lo recomiendo, porque yo creo que no es el hecho de decir, no pongas pantallas, eres una mala madre si pones las pantallas, siéntate con tu hijo a jugar, porque todas podemos estar cansadas en algún momento, pero sí saber cuál es el efecto de las pantallas, lo negativo que puede ser. Y claro, es lo más fácil ahorita, pero lo más fácil ahorita siempre va a ser lo más difícil después. Exactamente. Cuando dices cómo afectan las pantallas, el control de impulsos, la atención, la espera, el lenguaje, por qué las pantallas no pueden ayudarnos a hablar, pantallas y trastornos del espectro autista, también mencionas una parte ahí, de trastornos de atención e hiperactividad, ¿no? Que es el TDAH, fracaso académico, el sueño, que lo acabas de mencionar, desarrollo cognitivo, la vista, el cuello, la mandíbula, la piel, en verdad sí tienen un montón de efectos negativos. Porque incluso estar así con la pantalla, yo creo que ahora que fue pandemia ya hace unos 5 años, y tengo amigas que trabajan en colegio como psicólogas o como profesoras y me dicen, estos niños que venían de la pandemia, de estar aprendiendo a través de una pantalla, hay full atraso de lenguaje, full retrasos en general, ¿no? Sí. Retrasos como cognitivos, académicos. Sí, porque justamente lo que más se les quita a los niños es la capacidad de espera y lo que decías, es la habilidad para aburrirse. Yo a veces, en los talleres que dicto, muchas mamás me dicen, pero es que yo no tengo tiempo para estar ahí con él. Y una de mis recomendaciones, sobre todo si tus hijos son muy chiquitos, porque es cuando más fácil es enseñarlo, es los niños tienen que jugar solos. Nos han hecho creer que nosotros tenemos que ser las Dalinas de nuestros hijos y tenemos que entretenerlos y estar ahí y cantarles y jugarles y leerles. Y eso no es así. Una de las habilidades más importantes es que los niños jueguen solos. Tú te encargas de darle un espacio seguro. Pues claro, no es que tú te vas a ir a bañar y vas a dejar al niño de 2 años en la sala solo con los enchufes. No, le das un espacio seguro. Está tu presencia ahí, tú estás ahí. Le das pocos juguetes, que eso es bien importante. No sobreestimular al niño con un montón de cosas, porque eso es otra cosa a la que se acostumbra. Le das unos pocos juguetes y lo pones ahí. Y el niño de 1 año estará entretenido 15 minutos a lo mucho. Pero conforme pasa el tiempo, el niño va aprendiendo a entretenerse solo, a inventarse juegos. Tú no le tienes que enseñar a un niño a jugar. El niño viene ya con las instrucciones incorporadas. Porque son exploradores. Exacto. Y además creo que ni siquiera juguetes. Yo me acuerdo cuando inicié era chica y en verdad yo cero pantallas. La primera vez que vio, me acuerdo Baby Shark, y me vino de viaje, mi mamá se lo puso y casi la mató. Porque claro, una vez que lo introduces, es difícil quitarlo. Quítalo. Sí. Es bien difícil. Sí. Porque ya vio que esto va rápido, es divertido, se sienta y no hace nada más. Y le gusta, claro. Si son estímulos que van pasando segundo tras segundo. Yo la sentaba cuando estaba sola y le daba una botella con limones y ella iba metiendo los limones en la botella. Los volvía a vaciar y le daba una cuchara cuando se aburría para que ahora lo haga con la cuchara. Entonces, nosotras como mamás... O, no sé, si eres una nana, eres cuidadora, abuela, papá, quien esté a cargo del niño, tiene la facultad de darle a este niño esas herramientas y esa oportunidad de aprender a entretenerse con lo que hay a la mano.
le puedes dar una pantalla y que se acostumbre a una tablet, pero le puedes dar unos limones, le puedes dar unos payares para que los ponga de un recipiente a otro y también se va a entretener. Y es más difícil, o sea, tampoco quiero que suene a... No, es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque además con los payares y los limones probablemente se va a entretener 15 minutos y con la pantalla lo puedes tener 5 horas ahí enganchado sin que se mueva. Se van a caer al piso y tienes que recogerlos, y tienes que agachar y tienes que limpiar. Pero, por ejemplo, un estudio de Harvard que es bien, salió hace poco, que fue como longitudinal, o sea, lo estudiaron durante muchos años, encontraron que los niños que ayudan en casa de chiquitos son más felices de grandes. Y la razón es muy simple. Yo me acuerdo a mi hijo ayudándome a llevar la ropa doblada de la canasta de ropa limpia al cajón. Te ayudo. No me lo dijo, ¿no? 2 años, cogía y yo pensaba, claro, la opción fácil es decirle no, lo hago yo y yo lo hago en 5 minutos. Si él me ayuda, me voy a demorar 10 veces más. Pero es su satisfacción de él cree que me está ayudando un montón, él se siente útil, se siente una parte importante de la familia, siente que contribuye y eso fortalece su autoestima más que cualquier cosa que le puedas decir. Tú le puedes decir al niño desde que amanece hasta que anochece que es una persona valiosa o se lo puedes demostrar incluyéndolo en las actividades de la casa. Entonces, ponlo a limpiar lunas, dale un trapo y dale agua y dile que te limpie la luna y te la va a ensuciar y va a ser más trabajo. Pero a ese niño tú le estás dando algo mucho más valioso. O si tienes que cocinar, yo a mi hijo lo pongo a chancar arándanos, que no tiene ninguna utilidad, pero él se siente feliz de estoy aplastando los arándanos o poner la cápsula del café o lo que sea. De verdad que cuando tú mismo, o sea, así como el niño cuando se aburre descubre recursos, nosotras como mamás cuando estamos desesperadas descubrimos también que hay un montón de recursos que nos pueden ayudar, que son más difíciles, pero en el largo plazo nos van a hacer la maternidad mucho más fácil. Es verdad. La maternidad es difícil, pero es como todo, ¿no? O sea, al inicio con el sueño, con la lactancia, cuando introduces la alimentación complementaria, o cuando recién va a ir a un nido, a un colegio, o cuando va a hacer amigos nuevos, va a ser difícil. Sí. No es que va a ser así en un segundo. Puede haber que haya niños que sí, pero igual va a ser difícil. Pero ya depende de nosotros, ¿no? Exacto. Sí, todas tenemos... Yo lo que digo es, todas las maternidades son difíciles, no todas son igual de difíciles y además esa es una de las razones por las que yo evito juzgar a las mamás que usan las pantallas porque yo no soy nadie para saber qué cosa está pasando detrás de las paredes de cada casa y qué dificultad tendrá cada mamá. Además yo me estoy volviendo loca con 2. No me imagino lo que será tener 3, 4, 5 hijos o de repente no tener a tu pareja ahí ayudándote. Sí, pues no soy nadie para juzgar. Yo lo que he hecho es una herramienta que lo que quiere es ayudar a las mamás a saber qué es lo mejor en el tema de las pantallas. Informarlas, ¿no? Y que puedan decidir y que puedan saber que hay otros recursos, como tú dices, que van antes de decidir poner la pantalla. Si ves una película los domingos en familia, no va a pasar nada, ¿no? Pero también depende de a qué edad introduzcas las pantallas a tus hijos. Y eso que has dicho de verlo en familia es bien importante porque una de las recomendaciones que dan los pediatras en el mundo es que las pantallas, si las tienes que poner, siempre sean acompañadas. Lamentablemente, si tú le dejas el teléfono al niño, tú pierdes total control de qué cosa está haciendo con él, de qué cosa está viendo, qué cosa está escuchando, el algoritmo, lo que tú decías, ¿no? Abres la aplicación y te da 2000 opciones. Entonces, no es lo mismo eso que sentarte y tú decir, mira, vamos a ver esta película. Tal cual, sí. Bueno, no sé si hay algo más que comentar. En verdad hay bastante información en el libro. Pero sí, o sea, lo del déficit de atención también me parece bien fuerte, lo del fracaso escolar, ¿no? Cuando ya son más grandes y te dicen tu hijo no se concentra, no llega a cumplir las actividades, no puede estar sentado por mucho rato. También puede haber un tema de pantallas ahí atrás, ¿no? Pueden haber otros temas también atrás, pero no le va a ayudar en nada a ese niño que le pongas más pantallas en la tarde, ¿no? Exactamente. Y en un momento tú mencionaste los trastornos del espectro autista. Y ahí yo sí quiero comentarlo porque no quiero levantar polémica innecesaria. Las pantallas no causan trastornos del espectro autista. Por supuesto que no las causan. Las causas, de hecho, aún son desconocidas. Ni se soluciona o se trata el espectro autista quitando las pantallas. Lo que menciona en el libro es que hay algunos estudios en donde a niños que habían sido diagnosticados, cuando les quitan las pantallas,
desaparecen los síntomas. Lo que significa que esos niños no tenían un trastorno, sino que los síntomas son tan parecidos, porque son niños que no fijan la mirada, que no sonríen, que no se comunican, son tan parecidos que están siendo mal diagnosticados. Y a una edad tan temprana que te hagan un mal diagnóstico es fatal, porque imagínate que tú vas donde un especialista, el especialista te dice, mira, tu hijo tiene una TEA, y tú, claro, primero es la desesperanza de ahora qué voy a hacer, porque esto ya no tiene ninguna solución. Te vas a buscar especialistas relacionados al tema, consideras incluso ponerlo en un colegio diferente, y al final, en realidad, si tú le quitabas la pantalla, de pronto desaparecían todos esos síntomas. Entonces es un tema que a veces causa mucha controversia, porque hay estudios que te dicen, niños con TEA les quitan las pantallas y desaparece el TEA, y la gente cree que es como una cura, y no es una cura, sino que se están confundiendo los diagnósticos. Sí, en verdad es fuerte. Yo ahora dejo de haber luchado con lo de las pantallas. No es como las batallas que tú eliges que vas a luchar en la maternidad. Y para mí sí ha sido importante. Y por más que te digan, no, ay, qué aburrido, no exageres. Pero ¿cómo no va a ver si sus amigas ven? Inés, que en verdad ve televisión una vez a la semana, no sé cómo se sabe todos los personajes de Disney, todas las pantallas, le compro los libros, vamos a un kiosco y quiere pintar igual, pegar stickers, o sea, le cuento cuentos. Y mis hijas, por ejemplo, aman leer. O sea, aman. Desde la más chiquita que tiene 2 años y medio hasta Inés que ya tiene 4 años. Y pasan las hojas de los libros y saben pasar una hoja de libro porque eso también te quita las pantallas. Te quita todo lo que es como movilidad, motricidad fina. Sí. Te limita un montón. Y se pueden quedar tranquilas en una mesa comiendo. Pero sí, no ha sido fácil. Ha sido terrible. Es durísimo. Es la chamba que detrás que literal es sudor y lágrimas. Sí, y para los papás que están preocupados porque dicen, no, pero es que si no le doy una tablet a los 3, luego no se va a desarrollar tecnológicamente. A ver, hay gente que a los 60 años ha aprendido a manejar un iPhone. Tal cual. Y lo maneja, ¿no? No porque sean nativos digitales significa que tienen que su extensión más o menos es el brazo y después la tablet o además, el celular. Yo no sé si tú te acuerdas, pero antes tú te comprabas un celular y, a ver, configúralo. Le tenías que pedir a la persona que te lo vendía que te ayude porque no sabías ni cómo prenderlo ni cómo apagarlo. La tecnología era difícil. Hoy día, te compras un celular y a los 5 minutos ya estás descargándote WhatsApp porque es muy fácil. Exacto, de tu libro fue que dijiste, si revivimos a un niño, imagínate haber tenido un niño así como una momia y de hace 50.000 años y lo revivimos ahorita, va a ser igual de capaz y va a tener las mismas habilidades tecnológicas que un niño que nazca este año. Exacto, nuestro cerebro, para lo bueno y para lo malo, nuestro cerebro está cableado para la antigüedad. Entonces, por ejemplo, la razón por la que engordamos tanto cuando comemos grasa es porque nuestro cerebro fue desarrollado en un ambiente en donde las grasas eran escasas y por eso son tan apetecibles y nos encanta la grasa. Lamentablemente, ahora vivimos en una sociedad en donde la grasa está a disposición de todos, pero nuestro cerebro sigue siendo el mismo. Igual, nuestro cerebro está cableado para las relaciones interpersonales, para construir nuestras relaciones cara a cara, mirándonos a los ojos, conversando, llegando a acuerdos. Si nos peleamos mirándonos y sabiendo que lo que yo te voy a decir te va a herir y mido mis palabras. La tecnología lo que nos está haciendo es que nos está deshumanizando, porque te insulto fácilmente, porque como no te veo la cara y no veo el efecto que tiene en ti, el insulto que te estoy tirando, entonces te lo tiro y no pasa nada. Entonces, yo creo que mientras más tiempo alejemos a los niños de esas tecnologías y de esa forma antinatural de socializar, mejor va a ser para ellos. Y nosotros también quizá como adultos también ponemos límites, ¿no? Porque nos miran bastante. Sí, eso es bien difícil. Yo ahí tengo 2 mensajes que parecen contradictorios, pero no lo son. Lo primero es que sí, tenemos que limitarnos nosotros porque somos un ejemplo, pero más que por ser un ejemplo es porque nosotros también nos hace daño. O sea, no sé si te pasa, pero a mí cada vez me es más difícil concentrarme en ver una película porque ya me acostumbré a ver videos de 15 segundos. Entonces una película es una película. Entonces, a mí me da ansiedad. Total. Ese fin de semana que he estado sin celular, que digo, ay, se malogró mi celular el sábado. Y después pasaron unas horas y dije, qué rico, estoy sin celular todo el fin de semana, no voy a ver ni un correo, ni un mensaje de WhatsApp, que te llegan los mensajes. Sí. Wow, he disfrutado a mis hijas y a mi familia muchísimo en este fin largo. Sí. Y te juro que agradezco haber estado sin celular. Yo estuve una semana, no sin celular, pero sin internet.
y descubres que tienes un montón de tiempo para leer. Me descargué un par de libros. Claro, porque uno dice, no tengo Increíble. tiempo. De ahí ve que te has pasado 5 horas o 6 horas o más Sí, tal cual. en eso que sale, ¿cómo se llama? Lo del celular. Que sale tiempo en pantalla. Sí. Ah, no. Sí, y ahí está tu tiempo. Entonces, Tal por cual. un lado es reduzcamos nosotros nuestro uso. Hay un montón de formas de hacerlo. Mi celular, por ejemplo, a las 12 de la noche se pone, a las 12 no, a las 10 de la noche se pone en blanco y negro, con lo cual es más aburrido, ¿no? Entonces, trato de usarlo menos, porque además yo todavía me levanto a dar teta, entonces, claro, ya te levantaste, estás ahí mirando la ventana, coges el celular un ratito. Tener ya. horarios, Sí. quizá. Entonces, por un lado sí, hay que reducir, pero por otro lado, por más que no reduzcamos y por más que estemos todo el día con el celular en la mano, esa no es una excusa para decir, ay, es que si yo lo tengo, él también lo quiere. Porque tú también manejas y no dejarías que tu hijo maneje, por más que tu hijo te vea manejar. Tú usas cuchillos y no se lo das a un niño de 2 años. Tú tomas café y no le das No, y además que es café un a un niño de 2 cerebro en años. desarrollo. Si a Exacto. nosotros nos puede afectar, nos puede dar ansiedad las pantallas, nos puede incentivar la como desfocalización, o sea, hacer que no atendamos bien, etcétera, etcétera. Imagínate un niño que su cerebro está en desarrollo y que no entiende ni siquiera el efecto negativo que pueden tener esas pantallas. Y ya yo creo que para cerrar, me gusta esa parte que dices del dicho al hecho, ¿no? Porque aparte, sí, claro, en la teoría muy fácil, pero tú ya has escrito ese libro siendo mamá Sí. y viendo lo difícil que es. Sí. No sé, para responder quizás estas preguntas como rápido, ¿a qué edad introducimos las pantallas? Porque ahora nos dicen que hasta los 6. 6 años nada de pantallas. Sí. No hay un consenso. Mi respuesta sería, mientras más las puedas dilatar, mejor. En mi caso, yo dije hasta los 2, pero a los 2 años del mayor nació el menor. Y claro, es difícil ponerle a uno y no ponerle al otro. Entonces digo, voy a tratar de estirarlo lo máximo que pueda y hasta que pueda. Luego, ¿hay un dispositivo mejor que otro? Sí, yo creo que es mejor el televisor, que no se puede mover, porque en el momento en que tu hijo descubra que puede ver ese dibujito en tu celular, te lo va a pedir en cualquier momento. Te lo va a pedir todo el día, te lo va a pedir en el carro, te lo va a pedir en el restaurante. Entonces, si por lo menos puede entender que hay un espacio y lugar donde se sienta, ve contigo una película y luego se apaga y sigue jugando, yo creo que es mejor. Y cuando empiecen, ¿cuánto tiempo es el ideal? Lo ideal, más que, bueno, cuando ya son un poco más grandes y ya entienden un poco más, lo ideal es que tú les digas, más que por tiempo, por capítulos, ¿no? Porque un niño todavía no entiende la noción de 10 minutos, 15 minutos. Y además, si le dices 10 minutos y está a la mitad de su capítulo, también a ti no te gustaría que te corten la novela a la mitad, a él tampoco. Entonces, lo ideal sería que le digas que si ese niño viene y te dice, oye, quiero ver, ya, a ver, ¿qué te parece si miramos un capítulo? Termina ese capítulo y apagamos. Entonces eso es más fácil para los niños para entenderlo. Y por edades también, ¿no? Exacto, porque no es lo mismo, o sea, mientras más chiquito, menos debería ser la exposición. Claro, si tiene 4 años, o sea, no sé, creo que 20 minutos, media hora, y si ya es un poco más grande, podría subirlo, pero sí hay que investigar bien. Pero siempre negociando y siempre teniendo las reglas claras y explicándole, porque por más niño que sea, los niños entienden mucho más de lo que creemos. Y como digo, uno le hace los hábitos. Por ejemplo, en mi casa no se ve tele en la noche. Nunca me han pedido ver televisión en la noche, o sea, jamás. En mi cuarto ni siquiera hay televisión. O sea, no se ve. Y claro, hay casas donde yo he visto que luchan como, ya pues, un rato más antes de dormir, no se quieren ir a dormir, se van a dormir con el cerebro a 1000 por hora. O el televisor es en el cuarto. Exacto. Y tú desde tu cuarto, ¿cómo controlas que no lo prendan? Tal cual. Y es difícil conciliar el sueño, como tú dices. No Tal son las cual. horas que duermen, sino ¿Cómo todo. las duermen? Exacto. ¿Cómo sé si mi hijo está sobreexpuesto a las pantallas? ¿Cómo reacciona ese niño cuando no se la pones? Si ese niño te dice, dame el celular, y tú le dices que no, y se tira al piso a llorar, ese niño está sobreexpuesto. ¿Cuándo es un buen momento para eliminar las pantallas? Si es que estoy viendo que mi hijo está sobreexpuesto ya a las pantallas. Lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Si es todavía muy pequeñito, si tiene 3 años, el mejor momento es ahorita. Se acabó, desde hoy. 0 pantallas. Hijo, lo siento, no te puedo volver a poner el programa porque te hace daño, porque te pones irritable, y en lugar de eso, cada vez que quieras ver pantallas, vamos a hacer esta otra cosa. No sé, depende de lo que le guste al niño. Al niño le encanta el parque, hacemos un esfuerzo y las primeras semanas, cada vez que el niño pide televisión, le dices, ¿qué te parece si vamos al parque? Porque siempre es importante también darle alternativas, ¿no? Tal cual.
O sea, en vez de la pantalla, lo reemplazamos con una Exacto. actividad lúdica, divertida, Si que le encanta la disfrute. plastelina y te va a ensuciar la sala, bueno, es mejor que te ensucie la sala, o pintar, o... Tal cual. Sí. ¿Qué hacemos con los abuelos? Yo te juro que leí este capítulo a mi mamá. Claro, porque mi mamá viene a mi casa 1 o 2 veces por semana, pero yo sí le explico, se lo explico con el dulce y se lo explico con las pantallas. Yo creo que primero regalarles el libro. Yo creo que hay, primero elegir las batallas, porque si los abuelos son una herramienta importante y nos están ayudando con la crianza de nuestros hijos, es muy difícil. O sea, una cosa es una visita puntual, ¿no? La abuela lo ve 2 veces al mes y está. O sea, de repente, ¿no? No pelearte por gusto, pero si te están ayudando todas las tardes, lo recogen del cole, se los quedan 3 horas, yo creo que lo mejor es elegir nuestras batallas, porque si le dices a la abuela, no puede comer azúcar, no puede ver pantallas, no le pongas el juguete de no sé qué, no quiero que esté afuera porque se va a enfriar, tampoco quiero que esté en la sala porque la mesa, porque, o sea, si le empiezas a poner un montón de trabas, también el abuelo va a decir, puta, o sea, Sí, dame, ¿no? claro. Entonces, yo creo que es importante, no solo con los abuelos, con la pareja, con todo, es elegir qué pleito te vas a comprar. Y luego, también hablarles a tus padres de lo bonita que fue tu infancia y cuáles fueron los momentos bonitos de tu infancia. O sea, ningún niño recuerda su mejor día de televisión. Los momentos más bonitos de la infancia son con tus papás. O sea, ¿qué hiciste? ¿A dónde fueron? Mi esposo cuenta una anécdota linda que recuerda mucho con su papá, la primera vez que su papá se afeitó con él. Entonces, él era un bebito, ¿no? Y probablemente le puso la máquina de afeitar al revés, pero es como estas cosas que te quedan marcadas que para son siempre. vivencias de Exacto. verdad. Entonces, lo que digo en el libro también es decirle a tus papás, ¿qué quieres que o sea, qué quieres que recuerden tus nietos de ti? Si tú los dejas en el televisor, tú vas a poder hacer 1000 cosas y vas a estar tranquilo, pero ¿qué recuerdo les estás dejando? Tal cual. Y bueno, al final que pones elige tu difícil, es verdad. Todo va a ser difícil en la maternidad. No vamos a estar pataleando con ellos, ¿no? Si ya vas a perder la paciencia, mejor es que lo sientes un rato y le digas 15 minutos mientras yo voy a respirar y hacer algo. Y si no, o sea, ahorita ya no aguanto más. O sea, les vas a gritar o tratarlos mal, mejor es que se lo pongas. Sí. Pero sí buscar nosotros como adultos también las herramientas que nos hagan bien a nosotros para poder al día siguiente estar más descansados, más tranquilos, más calmados, contentos y poder disfrutar la niñez de nuestros hijos que pasan 3 segundos. Hay un autor, ahorita no recuerdo cuál es, que lo compara con esta instrucción que te dan cuando te subes al avión de la mascarilla, que te la pongas tú primero antes de ponérsela al niño, porque claro, si tú te quedas sin oxígeno, se quedaron todos sin oxígeno. La maternidad es lo mismo, o sea, tú tienes que hacer primero, tú tienes que estar bien porque si no, no hay nada que tú le puedas ofrecer a ese niño si tú no estás bien. Exacto. Sí, no sé si quieras decir algo más del libro, pero está buenísimo. Yo creo que a leerlo todos. De verdad. Sí, o sea, he hecho un esfuerzo para que además sea un libro fácil de leer, porque entiendo que son tiempos difíciles, son tiempos de videos de 15 segundos, en donde sentarte a leer un libro es como ya casi un trabajo. Entonces he tratado de que el libro no sea como un Y aparte trabajo. qué bonito implementar con tus hijos hábitos que quizá tú ya nace adulto, ¿no? Por ejemplo, para mí leer es un hábito que yo o sea, lo sigo trabajando y lo sigo implementando en mi día a día como adulta, pero mis hijas, como no ven pantallas o ven muy de vez en cuando, o sea, pueden haber pasado 5 o 6 días y no han visto ni una película, nada, sí se sientan desde tan chicas y se concentran leyendo un libro. O me prestan atención a una historia que quizá yo digo, uy, es un poco larga, ¿cómo la van a entender? O cómo me van a captar. Me voy a demorar por lo menos 10 minutos contándoles. Y sí logran. Sí. Las captan al menos pedacitos. Exacto. Y con los días porque van lo has como... ido implementando. Sí, sí. O sea, los niños a esa edad aprenden todo. Y una de las cosas, creo que más importantes que aprenden es cuál es su actitud ante cosas como, por ejemplo, cocinar. Te ven a ti cocinando mientras reniegas y dices, otra vez tengo que cocinar. O te ven feliz diciendo, ay, qué rico que vamos a preparar hoy día. Te ven diciendo, ay, no quiero ir al gimnasio, qué flojera. O te ven poniéndote tu ropa de deporte diciendo, ay, qué rico, voy a salir a correr porque tengo 15 minutos libres. Entonces, todos esos son mensajes que tú le estás mandando a tus hijos.
Y la lectura es uno de los más importantes. Leerles, que te vean leer, que tengan... Eso puede reemplazar bastante las pantallas. Totalmente, totalmente. Yo creo que es el mejor reemplazo porque además es una actividad que una vez que la cultivas, es muy fácil que los niños se pierdan en los libros ya cuando son un poco más grandes, ¿no? No tienes tú que perseguirlos para que lean. Tal cual. Bueno, y cerramos el episodio, en verdad estuvo súper bueno. Gracias por venir. Y nada, tu libro para enseñarlo en las cámaras está buenísimo. ¿Dónde lo vendes? Lo pueden encontrar en la librería de la Católica, por la web del Fondo Editorial de la PUC o en la librería del Virrey en Miraflores. Buenísimo, para que lo compren y creo que es una lectura, como dije, fácil de digerir, rápida para las mamás que no tenemos tiempo. A mí me sirve llevar el libro a todos lados, entonces en cualquier momento estás sentada esperando una consulta o no sé, hasta en cualquier lugar que estés sola y un cafecito y puedas leer y vas avanzando, ¿no? Y vas marcando lo más importante que se te pueda quedar y compartirlo con tu esposo. Sí. Para mí, yo estudié educación, yo, como estoy más empapada del tema, pero Miguel, que no sabe mucho del tema de las pantallas, por ejemplo, yo le cuento, ¿no? Me dice, pero ¿qué tanto efecto negativo tienen? ¿Por qué eres estricta con este tema? ¿Por qué no deberíamos ponerles? Y lo conversamos, lo discutimos y él también me guía a entender. Entonces le doy buenos ejemplos que realmente tienen un sustento científico, ¿no? Que vienen de una investigación, ¿no? No es que, porque yo creo, sino es porque realmente han descubierto esto. Este último estudio dice tal cosa, ¿no? Y compartirlo con todo el mundo en realidad, porque esa es una problemática social, no es una problemática de casa. Al final, estos niños que crecen sin saber esperar, sin saber empatizar, sin saber comunicarse, son las personas con las que vamos a trabajar, con las que vamos a compartir espacio, con las que vamos a interactuar. Hijos. Son los amigos con los que va a crecer tu hijo, exacto. Sí. Bueno, Patricia, gracias. En verdad, eres una trome. Has escrito tu libro lejos de tu casa, o sea, porque vives en Madrid, lejos de tu familia, con 2 hijos chiquitos y para ayudar a muchas mamás y muchas familias, ¿no? Porque es un problema social, como tú dices. Bueno, chicas, muchas gracias por escuchar este episodio. Esperemos que les sirva full. Y cualquier cosa te pueden contactar, pueden comprar el libro en el Virrey, pueden comprarlo en el Fondo Editorial de la PUC. Y gracias. Gracias a ti.